Bueno, buenas tardes a todos y todas por venir a una nueva sesión de las jornadas Peras Luengas de Aragón de Nogará. Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a Óscar Lerín, que ya nació de Zaragoza, pero la suya familia, la familia de la suya maille de la comuna de Sin y la familia del suyo país de Espierva, y va a hacer servir hartos variedad del aragonés en otros libros que ha publicado ahora. En 2016 va a publicar Recuerdos de Palle, que bueno, pues en aragonés de la comuna, con bueno, pues eso, pues con las cosas que le recontaba el suyo Lolo, y pues eso, pues este año ya fa poco pues va a publicar A la Brempa del Mayo Gran, que pues he escrito en esta variedad de Belsetán del lugar de Espierva. Y ya pues ya te os he dicho con Óscar Paquetos, os conté lo que le parezca sobre bueno, la suya obra literaria y estos dos libros. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, me digo Óscar Lerín. Yo tengo el aragonés como una luenga familiar, porque es míos yayos paternos y eran de Espierva, mi paye de Espierva, es yayos maternos y eran de la comuna, mi maye también de la comuna de Sin. Per iso pues siempre he sentido el aragonés, més en la comuna, pero en Espierva también. Al mío yayo de Espierva no el conocía, pero a la abuela sí. Era a veces charraba en belsetán, pero no le feba guaire goyo, porque, bueno, pues era mal visto charrar a ansinas. Bueno, pues lo que pasaba en el aragonés, pues que no les decían que ya era de analfabetos, no les deixaban charrar a ansinas. Bueno, a la vez, pues, dende crío, pues siempre prenie conciencia de defender el aragonés. Bueno, y fa 20 años me fallé socio de Nogará, que ahora no soy socio, me tendré que tornar a hacer. También con un amigo, con Xavier Lozano, que debes conocer, pues a principios del 2000 fallemos una asociación que se decía Fendo Traña, me parece que también era Fernando Romanos, para defender el aragonés en Sobrarbe mes que mes. Pues bueno, pues en 2016, como ha dicho Diego, pues escribí el primer libro, Recuerdos de Palle, que como ha dicho, pues trata de la vida de mío yayo de Palle, que ya abuelo, era el abuelo familiar de uno, no un abuelo que pasa por la carrera. Pues fallé un libro de las historias que me contaba, de la suya vida y cómo ha cambiado la vida en estos 100 años, que ha cambiado más que en los anteriores 1000, y bueno, y descuentos que me feba. Bueno, yo lo publiqué en 2016. En 2017 me parece que que fue le fallé un libro con Baitico, que es una de las personas, yo cuento que el debes conocer de sentirlo nombrar, y un destagues charrados del Belsetán, y le fallé unas entrevistas y se plasmoren en un libro que se dice Baitico, la memoria de la Valle de Bielsa, me parece que no me acuerdo guaire bien cómo se dice. Y bueno, y después, pues este y el zaguer libro, el que presento güey aquí, que ya la Brempa del Mayo Gran, y una noveleta curta que, bueno, la presenté para un concurso literario que se dice el Arnal Cabero, que sabré todo que premio y el mes importante en aragonés, y que quedé finalista. El presenté en 2017, no me acuerdo, 2020,
pero tardó en publicarse el libro, se publicó en 2023. Bueno. Chan. ¿Se tendrá? No se tendrá. Chan, chan, chan. Mete el dedo. Bueno, pues está... y una novela, como he dicho, y una noveleta curta que tiene 3 partes y escrita en belsetán. Trata de la historia de un chirmán de la mía yaya, de Rosa. Este hombre, el matoren, cuando ya era bien joven, de 20 y pocos años, el matoren entella en el contexto de la bolsa de Bielsa. Y yo siempre le he sentido contar esa historia y tener ganas de escribirla. A la vez me animé en 2020 y el presenté para ese premio. A la vez, bueno, y una noveleta corta, como he dicho, tiene 3 partes. La primera y una moceta que se dice Paula, y una joven historiadora que puya de vacaciones de Espierva, en principio. Y allí pues se enamora de un mozo, de un misache. Casualmente pues conoce a la mía yaya, a Rosa, e parla con era. Como es historiadora e interesada en el tema de la guerra, pues fa cuentos con era. Le cuenta cosas de la guerra en principio, pero después de mes temas, ¿no? Y soy mes en la segunda parte cuando parla con era, también con mi pai. En la tercera parte mira de trobar el cuerpo del chirmán de la mía yaya. Entonces la tercera parte del libro trata sobre eso. Mira de investigar a ver si trova el cuerpo del mío tío abuelo. Bueno, le escribí en belsetán porque, bueno, y la variedad de que charraba la mi abuela, bueno, yo lo normal. Y no sé qué, bueno, el belsetán, ¿sabes qué dialecto ye? Sí, ¿no? Y una variedad que se conservaba bien pura comparada con las altras de escostatos de las otras vecinas, pero que poca gente la ha charrato hasta nuestros días. Se ha perdido de uso, de vitalidad, más que el chistavín o más que otras variedad. Pero es pocos que más o menos, que si fa o no fa la charran, pues la han charrato menos castellanizato que el chistavín, por ejemplo, o otras variedades como la fueva. Se caracteriza el belsetán per mantener rasgos sepáis una mica al italiano, ¿no? Estos participios en ato, en ata, la verdad que, bueno, como hay una noveleta tan curta, no sé, no me puedo explayar guaire, porque si no ya y un poco igual. Bueno, no sé qué preguntas me queréis hacer. Yo pues tengo libros que os firmaré después, si queréis, sin queréis. No preguntéis todos de vez, ¿eh? Se parece, bueno, un poco. Se parece a algunas cosas que cambian, la cosa cambia, pero si entiendes el chistavín y el belsetán, pues si fa uno va más o menos, le entenderás. Sí, bueno, el tensino tiene, sí, bueno, se parís y hay cosas que se parís al panticuto, en es participios y... Bueno, no pregunte Héctor de vez, ¿eh? Fernando Romanos. Tornel. Y hay una cosa curiosa con el belsetán, y el proceso de pérdida, ¿no? A ver cómo tú lo explicas. Por ejemplo,
tanto, el chistavín y el foban han subsistido gracias a la castellanización. Es decir, que se sigue charrando, pero se castellaniza. En cambio, o el setán le ha pasado como el ansotano. El ansotano y el setán no se castellanizan. Lo que fan ye, lo dejan de charrar. ¿No? Y un proceso curioso, ¿no? Por ejemplo, en Ansó, los que charran ansotano lo charran igual que fa 200 años, no lo han castellanizado. Dicen todo léxico, todo rato. Lo que se también pasa igual. Pero hay un proceso generacional en que una generación decide que ya no lo charra. En cambio, el chistavín se sigue charrando, pero lo que fan es las palabras primeras que desaparecen: huellos, fillo, pai, mai, chen, ¿no? Esas son las primeras que caen, ¿no? Sí. Pero hay como un mecanismo de subsistencia, como pasa en la cueva. En la cueva se sigue charrando, pero se castellaniza. Entonces, un poco a ver cómo lo llevas tú ese proceso, ¿no? ¿Por qué pasa eso como lo se tal? En cambio, en la comuna, tú sabes que se sigue charrando, pero lo que también es claro, ¿no? Pues sí, una buena pregunta, pero no sé contestar por qué. A principios del siglo XX falloren canals hidráulicos, que hizo falló que venís mucha gente fuera de la valle y pues castellanizarían a la gente allí. A més de que era mal visto charrar el belsetán y todas las variedades dialectals, pero eso pasaba en todos puestos. Pero sí que es verdad que es pocos que quedan que el charran. Baitico y un destagues que tiene 98 años, o sea que ya el tema del belsetán y un poco ya mal. Pero no sé, eso que dice Fernando, pues no sé. Sí. Pero no sé por qué. El motivo no lo sé. Pero sí es verdad que pasa un poco eso que dices tú, pero no sé por qué. No le trobo guaire explicación, no. No, ya, pero no sé. Bueno, no sé cuántas qué preguntas queréis hacer más. Te quería preguntar por charlas en un libro de, enhorabuena por el libro que llegué bajo. Gracias. Y quería saber, con la bolsa de Bielsa, que es un capítulo de nuestra historia tan importante y eso, cómo hay el estado de conocimiento de la Chen en la valle, si ponéis, todo conocer la historia, sobre todo igual los más jóvenes, que no sé cómo lo tendrá, y cómo hay también la gestión de la memoria histórica en la comarca. Eso, claro. Bueno, en Bielsa ya hay un museo de la bolsa. A la vez y prou conocido. De impuestos hace años viene una asociación que fan el recorrido de tal Puerto Viejo, que era peran que pasó la chen que iba a Francia exiliata. También ya hay un monumento en Bielsa que recuerda a las personas de la valle o que eran en la valle viviendo que murieron en combate o en los bombardeos. Bueno, yo creo que la chen de Bielsa de la Valle mismo es jóvenes se acuerdan pro de eso porque el lugar les tricayoren de todo. ¿No? A la vez la han sentido, a más de verlo en fotos y de documentales, pues siempre la han sentido charrar hacia ellos suyos y son conscientes del que pasó en la bolsa. Después también han feito el documental allí. Ya fa, no sé, igual 15 años falloren allí un documental. O sea, en Aragón Televisión ha salido varias veces y a nivel estatal también. No, te respondí todo.
tengo más costumbre de charrar en aragonés de la comuna o en chistavín de la comuna, pues costumbre. Pero bueno, a veces el belsetán pues también, a veces, en la intimidad. Cuando charro solo, pues charro en belsetán a veces, en chistavín de la comuna a veces. Pues. Bueno, tengo más costumbre de charrar en la variedad de la comuna, pero bueno. Pero bueno, un poco en el 2 sí, más o menos. Bueno. Bueno, la comuna son y una variedad, una valle chiqueta que la fan es 3 lugares de Sin, Senyes y Serveto. Y es separado de la Val de Chistau, pero 2 montañas, la Pena d'Arties y la Pena de San Martín. I bueno, se di la comuna perquè quasi tota la muntanya, quasi tot el monte, el gestionaban en comunes 3 lugares, aunque ya hay trozos que son propios de un lugar. De Serveto, por ejemplo, la Pena d'Arties y de Serveto, Sin tiene un monte que ye de Sin solo, Senyes teneva un monte también propio de él, pero la comuna se dice periso, porque la mayor parte pues ye común de estos lugares. Y dice el refrán que Sin, Senyes y Serveto falló en un pleito. Saravillo él pagó, con mullers lagañosas, cravas arnosas y nueces bofas. Con que Saravillo perdió el pleito. Y Saravillo y la comuna, Saravillo no lle de la comuna, lle al canto, pero no lle de la comuna, tenía una variedad dialectal del aragonés distinta a la de Plan San Juan y Chistén. Bueno, dentro de que lle chistavín y aragonés, pero tenía diferencias. Sí. Y en Pueblo de la Canela, pues ya hay país estar que le metió ese nombre, per la color de la pena, de la piedra. Bueno, uns dicen eso, otros dicen que le metió porque es de la gent allí y eran fáciles de engañar. Y eran de canelos, un poco canelos. No sé. Habría de todo, ¿no? Y habría que serían fáciles de buen engañar y habría chen que no, como en todos los cabos. Yo cuento más per la roca, per la piedra. Cuento que sería más... No sé. Ya sabes que embotadas y motes pues siempre se fan en todos lados, en todos cabos. En la comuna es difícil la transmisión generacional porque no hay críos. Y como no hay críos, es imposible. En Bielsa es país ya no les charran a críos. En la escuela me país que tienen la asignatura optativa. Me país, en Belsetán, creo. Sí. Pero lo más importante es que es país y es amigos, cuanchugas, pues te charres asinas. Y en Bielsa, pues, no. Y en la comuna que no hay, y es muy despoblado y no hay gent joven, hay que tienen 30 y pico, pero críos no. Y sé sí que saben charrarlo. Pero no, bueno, transmisión generacional, como no hay críos, pues no. Vale, pero mismo en la Val de Chistau, que en plan San Juan y Chistén, que tiene mucha más población y hay escuelas, yo creo que es críos de agora no
ya no el charran. En los 90 todos críos el charraban, pero ahora yo creo que no el charran guaire, o mica. Pues un poco complicado, ¿no? Un poco, o sea, apoyo institucional ya se ve que no, y hay guaire en Aragón ni habrá, ¿no? A veces, según te, si y el hacha, pues tiene más apoyo. Si no y el hacha, pues para demás no existe. El aragonés cuasi, ¿no? Más o menos. Desgraciadamente, tendría que estar una cosa de todo. Porque hay un patrimonio, pues como las ermitas, es castiechos y todo. Pero bueno, no hay... Pero pues la misma Chen, ya hay una cosa institucional, pero la misma Chen, ahora ya ese complejo que tenía la Chen de que era charrar mal, que era charrar basto, eso ya se ha perdido, eso ya no existe esa conciencia. Ahora ya hay más conciencia, pero pues no, la Chen no decide charrarlo y no... Yo no le veo buen futuro, ¿no? Esto yo, cuando escribo estos libros, el fue a modo de epitafio, ¿eh? Baitico a la memoria de la Valle Bielsa, esto pues una cosa que dirán, mira, romántico, yo soy un hombre romántico. Iba a decir si hay la moza soltera, pero no se enveí. Anonas, ¿no? Ya lo que pasa que allí y aragonés oye catalán de Aragón. Es filólogos dicen que ye catalán de Aragón con las suyas particularidades, que ya aragonés también. O sea, lo que pasa que ye una otra luenga que no... Allí el catalán de la Francha, con las suyas variedades locales y las suyas particularidades, se charra mucho más que cualquier variedad de aragonés, porque tiene Cataluña al costado y la Chen no la ha perdido tanto como nosotros, ¿no? Claro, sí, claro. Claro, es territorios y las luengas pues no tienen por qué coincidir las huegas de las luengas y de estos territorios. No, pues bien que fan, claro. Claro. Bien que fan. Hoy ya sirve ya. No sirve. Y Aragón tiene suerte de tener el patrimonio lingüístico que tiene, tres lenguas, que conservarlas con los suyos dialectos, pero que hay una pena el desprecio, ¿no? que tenemos. Pero después el catalán de Aragón también te sirve, pues si vas a hacer unas oposiciones, a más de patrimonio que cal defenderlo, y yo si fues de allí, pues también a los míos yayos o a los país les sentís charrar asinas, pues yo también el defenderí, y aunque no soy de allí, defiendo que hay un patrimonio de Aragón como el aragonés, y claro.
Pero después el catalán sirve porque si te quieres ver una oposición en Cataluña te sirve o sea, que sirve porque ya hay mucha gente, millones de personas en Cataluña, Valencia, Mallorca, con las suyas variedad, que sí tiene particulares, sí. Pero que han feito que sirva. Más de patrimonio y eso, han feito que sirva aquí. Ni l'han feito ni el farán, pero después la gent, per voluntad propia, al menos es de Peralto, o es que tengan una conciencia per aquí, pues podrían charrarlo. Pero ya. Sí. Pues mira que allí ya se charra poco, en la Valle de Tena. Y un romántico. Esto no me se puede hacer per romanticismo, yo cuento, ¿no? No, ahora menos. Una man lleva prasti. Tornar otra vez a la literatura, también porque es los libros. Una y estos libros anteriores que has feito, saber qué requesta han tenido. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, cuando tú te metes a escribir un libro, ¿cómo organizas la estructura? Si piensas los personajes y pues los categorizas, o te metes a escribir como Witcher, una tonelada de inspiración y también al ser novela histórica, si te documentas para saber cómo enlazar los personajes con la historia y cómo son las vestir, cómo luchar. La primera pregunta ya no me acuerdo. O sea. Sí, es verdad, sí. Sí. Bueno, hombre, el Recuerdos de Pallé yo cuento que bien. Y el Baitico también. También lo que no me acuerdo cuánto se vendieron. Sí. Bueno, no son espilas de la tierra, pero de Ken Follett, pero bueno, no hay mal el país. Pero el que edició este Chus Aragüés de Gara, pues, de ediciones, que publica estos libros, el país que bien. Y la segunda, pues, a ver, en esta novela, por ejemplo, ya hay personajes verídicos, personas que existieron y la persona que existe, otros que no. A la vez pues lo escribo en un cuaderno y siempre gozo fer en 3 partes, no sé por qué. Pues bueno. Y este es distinto porque yo me es costumbrista, pero sí, el de Baitico también, que lleva una parte de biografía, pero una otra de costumbres, de esto, pues también le fallé en 3 partes y le escribo en un cuaderno. Lo que pasa que noveleta histórica y la primera está. Y lo particular de esta, a diferencia de esos otros 2 libros, de que aquí hay personajes que existen y otros que no, o que existieron, personas que existieron y otros que no. Ya.
Sí, tengo aquí. Sí. Pues nada, si queréis. La momia, lo que pasa, la momia Tiburcio. La momia Tiburcio y en este libro. Lo que pasa es que de este libro no he traído más que un patú que me pidió. Ah, bueno. Bueno. La momia en sí, y el lugar de mi mai, y hay una momia de un personaje histórico, claro, que se decía Pedro Falceto. Fue una persona, un infanzón y era igual que un hidalgo. Y un noble, ¿no? Y era un noble que se murió en 1634. Vivió casi 90 años, a caballo del siglo XVI y XVII, que para la vez y era una barbaridad. Mismo ahora vivir casi 90 años no es mal, pero ahora pues ya hay gente que vive 100 años, pero a la vez fete de 60 años ya tiene más suerte, pues este casi 90. Y este, según te dicen, la suya casa suya encara se conserva, que es Casa Falceto. El mote, la embotada que le decían siempre y era Tiburcio, pero el nombre de verdad y era Pedro Falceto. Murió en Fraga, en juliol de 1634. Diz que el puyoren varios hombres tasín porque él dejó escrito que quería que le enterrasen en sí, porque ya era el suyo lugar, aunque ya era la casa. Dice que el puyoren en juliol varios hombres hasta sin caminando quedaban una onza de oro para que baldeasen las campanas en señal de luto. Baldeasen, bueno, sonasen a muerto, a luto, no de fiesta. Daba una onza de oro la comitiva para que tocasen las campanas en señal de luto y respeto. Pérez dice que el enterroren en sí, allí se puede ver. Lo que pasa que ahora la momia se malmeso mutuo, porque cambiaron el suelo de la iglesia y se estricallato. Y hay una foto a tamaño natural que se ve bien en una cripta que hay en la iglesia de cuando era bien, pero mira. Bueno, este señor dice que era muy rico, que tenía muchas huellas. Se falló rico con la lana. La casa era muy grande, pero ahora la han dividido en varias partes. Pero en tiempos era una manzana de gran. Tenía mismo capilla. Dice que cuando murió, antes de morir, dice que amagó allí un botico en aragonés y un odre. Un odre, ¿sabes lo que es? Un pellejo que era para carriar el vin. Dice que pero un regular el feban de piel de crapa. Dice que de cabra. Un pellejo pues como una bota de vino para beber, pero gran, del tamaño de una cabra para llevar el vino. Dice que él falló un de buey y que él metió plen de oro. Él amagó en casa suya, que lleve una manzana de gran, y que encara a esperar a la chen a trobarlo. O sea, que habría que mirarlo. Yo en verano fui historias en Sin, de noches. Cuento un poco la historia del lugar, de las suyas casas solariegas, de las leyendas que hay, de las bruixas, de otros temas como la momia. Bueno, dice que este hombre también, aparte de amagar el tesoro en casa suya, dice que dio diners para hacer más gran la iglesia. Y bueno, todo, bueno, se contaban muchas leyendas de él. ¿Es boticos? Oh. Bufaba y
Pues no le ve sentido yo, no. Antes se tenían que apañar con lo que podían. Claro, no lleva los medios que ya hay ahora. Claro. Pues bueno. Pues si queréis, pasamos ya a la sesión. Y recordaros que mañana tenemos a Pilar Domené con un cuento de grudas. Esta mujer cuento que continúa viviendo en Teruel. Mañana a las 6 de la tarde. Si os queréis acercar. Y muchas gracias a Óscar por la suya presentación. A vosotros, muchas gracias por venir. Y es de Casa Caña uno este. Ah. Para la posteridad. Hostia. O dos. ¿Qué categoría? ¿Qué categoría harán esta?